Enrique, buen día, ¿cómo estás? Marcelo López te saluda en Radio FM. Sí, hola, ¿cómo andás, Marcelo? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Un gusto saludarte, Muy bien, Enrique. un gusto, para mí también. Bueno, Enrique, yo ayer un poco en serio, sí, porque me parece que también la política es esto. Te poníamos acá un poco en el esquema de los que de alguna manera habían ganado algo algo desde la política en este combate de muchos meses medio sonso, como decía yo recién. Yo creo que en realidad perdimos todos, pero bueno, pero digo, si hay que hacer una lista de ganadores y perdedores, vos podrías estar al lado de los ganadores porque al final se termina aprobando o llevando a la mesa de negociaciones un presupuesto o una propuesta muy similar a la que hiciste vos con otro grupo de dirigentes radicales hace 8 o 9 meses atrás. ¿Cuál es tu evaluación, Enrique, ahora que está esto sobre la mesa para discutir y que ha pasado todo este tiempo? A ver, una sensación rara. Primero, contento en parte porque se termina esto. Nosotros cuando presentamos el presupuesto, vos me conocés, Marcelo, como te comentaba recién, nos conocíamos desde que éramos muy jóvenes. Sí. Que yo soy un tipo muy cuidadoso de las políticas fiscales, siempre lo he sido. Sí. Pero entendíamos en aquel momento que ante una economía recesiva como esta, como la que se pensaba vivir en Mendoza en aquel momento, a principios de año, lo peor que nos podía pasar era que el Estado cortara la cadena de pagos. Y si el Estado cortaba la cadena de pago, aunque sea algunos proveedores, eso iba a tener un problema social fuerte, dado el contexto que vivíamos, o que pensábamos vivir. Esto no fue entendido, y la verdad que desde el gobierno se quería ver como que el 2014 iba a ser un año maravilloso y que ellos querían y que podían conseguir y que querían imponer muchísimo más dinero, mucha más deuda. Y desde algunos sectores de la oposición se pensaba que con cero, pidiéndole al gobierno un ajuste fenomenal en el 2014, estaba bien. Y la verdad que nosotros creíamos que el contexto no daba para eso y propusimos algo. Bueno, por suerte salió, si querés, tarde, pero salió. Hubiera sido peor que esta circunstancia continuara. Y si continuaba, los costos sociales iban a ser muy fuertes. Y por el otro lado, me parece que la política mendocina está pendiente de discutir en términos vinculados a la economía del Estado, digamos, lo que el Estado hace con la plata. Tres temas que son centrales y que no se discutieron este año y que no se discuten hace mucho. Que son, si me permitís, que son los tres temas que yo creo que si no los incorporamos en la agenda, Mendoza va a seguir teniendo un Estado que es más una carga para su crecimiento que un motor del crecimiento. El primero es qué se hace con la plata. Hay que ir a una discusión mucho más de gestión y que sea mucho más micro, mucho más pequeña de lo que se hace con el Estado. Antes de que pases al segundo tema, Enrique, la verdad que en eso digo coincido casi en un 100% con vos, pero digo, para dejar claro y que no parezca que es una crítica puntual a un gobierno de turno, digo, me parece que este es uno de las grandes materias pendientes de la política en general y del Estado en general desde el punto de vista de la política desde hace muchos años, ¿no? ¿Cuál de todo, Marcelo? No, digo, esto de saber cómo se gasta, en qué se gasta, de ordenar el gasto. Que se ha ido profundizando mucho. ¿Vos te acordás que hace años todos los ministros pasaban días en la legislatura y hasta había reuniones de intendentes en la legislatura para discutir cómo se gastaba la plata en su departamento? Y eso se perdió, y se perdió hasta el ridículo de este año, que todo el presupuesto queda circunscripto a una palabra que es endeudamiento, cuando el presupuesto es mucho más que eso, y si querés a un número, si es 0, si era 1.700, si es 800 ahora, queda circunscripto a la nada, y era lo que yo te iba a decir, que para la gente, para vos, para mí, creo que no significa nada. Decir que el presupuesto va a ser en total de 36.000 millones, ni vos, ni yo, ni nadie que nos escucha sabe que son 36.000 millones. Ni lo vamos a saber, me parece. ¿Cómo? Ni lo vamos a saber, me parece. Ni lo vamos a saber, entonces me parece que eso es muy malo, digamos. Entonces, la discusión, como he estado charlando con varios de ustedes todos estos días, es, suponete, que discutamos que el presupuesto de un hospital es 325 millones de pesos, y qué se va a hacer en ese hospital, y qué cosas no se puede hacer en ese hospital, con el presupuesto que tendría para un año, o sea, en este ejemplo para el 2014 o el año que viene, en el 2015. Y para eso que hay una discusión que tiene que ver con la gestión. ¿Qué plata tenés? ¿Qué personal tenés? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Eso, si bien es cierto, como vos decís, que siempre costó,
en los últimos años hemos llegado a algo extremadamente ridículo. Por el otro lado hay que discutir también que la presión impositiva de Mendoza es muy alta. En los últimos años subió muchísimo. Y tenemos impuestos comparativos con otras provincias de alrededor, con San Juan, San Luis, La Pampa, etcétera, que son mucho más altos que en esas provincias. Y hay muchas actividades privadas, hay empresas y por ende trabajadores atrás que van perdiendo competitividad y van perdiendo empleo. Y eso no se puede bajar de un año para otro. No puedes decir, sí, el sector X tiene una alícuota muy alta, se la bajo hoy, porque el Estado se desfinancia. Y el Estado no va a tener plata para pagar su insumo, entonces es una discusión que necesita una maduración y una creatividad muy fuerte, y necesitamos discutirlo con tranquilidad, pensando en los próximos 4 o 5 años y cómo lo bajamos gradualmente. Ese es el segundo punto que nos falta, y ese es algo que es absolutamente nuevo, porque los impuestos tuvieron 3 años sucesivos de aumentos muy fuertes, el último de Jaque y los 2 primeros de Pérez, y pasamos de ser una de las provincias con menos presión tributaria en el 2010 que había en todo el país, a ser una de las provincias con más presión tributaria que hay hoy en el 2014 en el país. Entonces tenemos que discutirlo sin pensar que ahí se puede cambiar de un año para otro, que vamos a necesitar tiempo, pero hay que hacerlo, porque si no el empleo privado sufre mucho, la gente que trabaja en el sector privado sufre mucho. Y el tercer punto, hay que encontrar un espacio, y ahí creo que casi nunca lo tuvimos, y siempre estamos discutiendo las urgencias y nunca podemos ver esto, que es generar un fondo de obra pública o de inversión pública que nos permita crecer. Mendoza en el presupuesto, cuando termina cada año, siempre gasta 5 o 6 pesos cada 100 en inversión y 95, 94 pesos en otro tipo de gastos que no sirven para crecer. En gastos corrientes, digamos, por poner un nombre rápido. Y necesitamos el triple. Claro. Y eso tampoco lo vamos a conseguir de un año para otro. Ni siquiera en 3 años. Necesitamos una secuencia, y esos son los temas que hay que discutir, y por eso también nosotros proponíamos un presupuesto que incluía estos temas, no para solucionarlos en el 2014, sino para empezar a discutirlos en el 2014, porque te van a llevar mucho tiempo. Ahora, y siempre estamos viviendo que nos va peor que las provincias vecinas, y no nos damos cuenta que ahí tenemos uno de los grandes problemas que nos está pasando. Sí, a ver, la verdad que en eso coincido con vos, Enrique, y no me parece que no es responsabilidad ni de 1, ni de 2, ni de 3, sino por ahí de 4 o de 5, no sé, es difícil hacer la cuenta de gobiernos para atrás. Vos sabés, y los docentes también lo saben, porque me escuchan permanentemente saliendo de todos lados del país y también de afuera. Digo que yo viajo mucho por mi trabajo y demás, y por la actividad que nos dedicamos, y se nota fundamentalmente el crecimiento importante que van teniendo otras regiones, y cómo Mendoza no está mal, pero se va estancando en el tiempo. Digo, yo estuve la semana pasada en Paraná, y la verdad que vos volvés sorprendido de algunas cosas, y también de cómo se plantean algunas discusiones de la política, que me parece que Mendoza también había perdido eso, que creo que lo recuperó con este acuerdo. Otra vez logramos sentarnos todos en torno a una mesa, pero por unos cuantos meses Mendoza había perdido su tradición de negociación y de política de alta escuela, me parece. Sí, se perdió. Digamos, la verdad que el debate de los últimos meses fue muy malo. Sí, es que hubo debate, había posiciones extremas que cada uno repetía sin escuchar al otro, sin intentar escuchar lo que pasaba en la sociedad, sobre todo, ni lo que teníamos que hacer. Y yo creo y espero que, como vuelvo a decir, las tareas pendientes que tenemos para crecer son muy grandes, son muy profundas, y no la podemos solucionar de un año para otro. No le podemos pedir al gobierno provincial, sea Pérez o el gobernador que sea, que se solucionen de un día para otro, y para eso necesitamos estar todos en una mesa discutiendo y fijando prioridades de acá a 5 o 6 años. Y la política, lo que cada uno de nosotros pensemos, va a estar en que si nos toca gobernar, qué cosa priorizamos de esas cosas pendientes para los próximos 5 o 6 años. ¿Qué ponemos en el año 1 y qué ponemos en el año 4? Y ahí va a haber espacio para la política, para que no nos pongamos de acuerdo, para que cada uno marque su posición, y si te toca gobernar,
prioricemos lo que le comentamos a la gente que es nuestra política para priorizar. Pero todos tenemos que, me parece que todos sabemos que el Estado de la provincia de Mendoza no funciona, que la educación es de baja calidad, que la seguridad que cada vez está peor, que la salud pública está en caída, tal vez una pendiente suave, pero viene cayendo permanentemente, como vos decís, que no se invierte desde el Estado lo que se tendría que invertir, o por lo menos que invertimos mucho menos que las provincias vecinas, como vos bien planteás, y que la presión tributaria es alta, es muy alta y que no es sostenible. No podemos pensar que este esquema tributario puede durar 7 u 8 años más. Enrique, antes de despedirte, terminar lo último que ibas a decir. No, y que me parece que la política va a estar ahí, en qué priorizamos cada uno, y no pelearnos como niños caprichosos por un numerito, que vuelvo a decir, vos me conocés, creo que he sido en esta provincia el que más ha peleado siempre por el equilibrio fiscal, que considero sustancial para poder hacer todas las otras cosas, pero que en este caso no era prioritario, porque me parece que la economía tenía cosas más prioritarias que eso. Más allá de tu pasión por la economía y los números y demás, tenés un alto componente de animal político, como yo digo, y yo del periodismo también. Así que no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Digo, ¿dejó heridas para dentro del radicalismo estos 8 o 9 meses? Al principio muy fuerte, sí. Al principio no se entendía esta posición. Yo no entendía la posición de otros y los otros creo que no entendían la posición nuestra. Al principio fueron duras. Después el tiempo y si querés la tosudez del gobierno provincial fue haciendo que esas heridas se cicatrizaran, y ahora la propuesta que hemos hecho y que tomaron como propia, lo que habíamos escrito nosotros hace 8 o 9 meses, estamos todos juntos. Sin duda que el recuerdo está, digamos, ¿no? Y que fueron heridas fuertes. Bueno, digo, allá hacia febrero o marzo de este año había problemas fuertes, pero hoy día te diría que ya está bastante cicatrizado por la realidad. Y digamos, a partir de que el gobierno intentó imponer la ley de reconducción presupuestaria, que era, desde toda la perspectiva nuestra, claramente inconstitucional, porque como vos bien decías recién, la Constitución cuando pide 2/3 de la legislatura es la tradición mendocina, pide acuerdos, y pide 2/3 por eso, porque pide acuerdos. Cuando el gobierno intentó pasar por arriba la Constitución de Mendoza, ahí ya estábamos todos juntos y hoy te diría que no es un problema. Bueno, Enrique Baquiere, diputado nacional por el radicalismo, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a vos, Marcelo. Un abrazo grande, Enrique. Chau, hasta luego.